Al-Halaki afirma que la emisión del presupuesto de Estado para el año 2015 es una muestra más de la firmeza del país. Al-Muallim examina con cancilleres de varios países la evolución en curso en la región y lo sufrido por Siria de crímenes y actos terroristas. Nuestro ejército recupera el control de grandes áreas del barrio Ad-Dujanía y corta las rutas de suministro de los terroristas. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El presidente del Consejo de Ministros, Dr. Wael Halaki, afirmó al encabezar el periodo de sesiones del Alto Consejo de Planificación Económica y Social que la emisión del presupuesto general del Estado para el año 2015 al amparo de las circunstancias que vive el país es una muestra más de la fortaleza del Estado sirio y su capacidad de enfrentar con firmeza todos los desafíos, demostrando que la voluntad del pueblo sirio es inquebrantable. Durante la reunión del Alto Consejo de Planificación Económica, el jefe del Ejecutivo Nacional habló de los principios y objetivos adoptados en el presupuesto general del Estado para el año 2015, que toman en consideración los requerimientos del proceso del desarrollo global y equilibrado, considerando como prioridad la satisfacción de las demandas principales y básicas del ciudadano sirio y mejorar las funciones de los sectores administrativos y de servicios para ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos. Al-Halaki reveló de que existe un aumento de 16.000 millones de libras sirias en el presupuesto general de este año en comparación con el año pasado, agregando de que eso ayudará a garantizar más oportunidades de trabajo y consolidará la política de subsidio social. El jefe del gobierno destacó la necesidad de continuar los proyectos que gozan de una importante factibilidad económica, señalando al mismo tiempo la importancia de la formación patriótica e ideológica del individuo. El gabinete aprobó de forma preliminar proyectos de presupuestos para los ministerios de Electricidad, Educación, Transporte, Telecomunicaciones, Recursos Hidráulicos, Comercio Interno, Salud, Defensa, Obras Públicas y Petróleo. El ministro de Relaciones Exteriores, Walid al-Muallim, se ha reunido en la mañana de hoy con el canciller de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, al margen de las reuniones del 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro se ha centrado en las evoluciones en curso en la región y lo sufrido por Siria e Irak de crímenes y actos de terror a mano de las organizaciones terroristas, tal como el Estado Islámico y el Frente al-Nusra, entre otros, además de la necesidad de continuar la coordinación entre ambos países en los diferentes ámbitos, así como la importancia de la próxima reunión de la Comisión Conjunta Sirio-Rusa y la necesidad de que sus labores marquen éxito en el marco de las relaciones estratégicas entre las dos naciones. El jefe de la diplomacia siria también analizó con su homólogo iraquí, el doctor Ibrahim Jafari, el fortalecimiento de las relaciones entre Siria e Irak frente al enemigo común de ambos países, Daesh, el Frente al-Nusra y demás grupos terroristas que operan en sus territorios. Ambos titulares reafirmaron la necesidad de continuar explicando los peligros del terrorismo y los crímenes que perpetran esos grupos terroristas tanto en Irak como en Siria, que incluyen matanzas y decapitaciones contra los ciudadanos y la destrucción de sus civilizaciones árabes, cristianas y musulmanes. Por otro lado, hicieron hincapié en la necesidad de trabajar para secar las fuentes de respaldo a los terroristas con dinero, armas y otros recursos. Al-Muallim advirtió de que algunos países participantes en la alianza internacional podrían poseer agendas contrarias a las anunciadas. Por último, exigieron que los esfuerzos internacionales se lleven a cabo contra los terroristas lejos de las zonas pobladas y que se respete la soberanía de sus países. El ministro se había reunido anoche con los cancilleres de Sudán, Argelia y Corea.
donde expuso el sufrimiento de Siria e Irak a mano de las organizaciones terroristas durante más de 3 años, contando con el apoyo de estados regionales y occidentales. También confirmó que para tener éxito en la lucha contra el terrorismo se debe presionar a los países que lo financian y arman y detener ese apoyo. A su vez, los cancilleres de Sudán y Argelia transmitieron los contactos realizados en este sentido mediante reuniones bilaterales, regionales e internacionales, y coincidieron con el canciller al-Mualem sobre la importancia de ejercer presiones sobre los países que patrocinan las organizaciones terroristas para detener su armamento e entrenamiento, así como expresaron que sus países están apoyando a Siria en este enfrentamiento y que la imagen ya está más clara para algunos países regionales. Por su parte, el canciller de Corea Democrática destacó la importancia de seguimiento de las reuniones bilaterales y la consulta entre los dos países, porque lo que se experimenta en Corea es similar a lo que he experimentado en Siria, depresiones y conspiraciones, y que se debe fortalecer las relaciones con el fin de hacer frente a este trance. En Nueva York, el Grupo de América Latina y la región del Caribe, CELAC, ha reiterado su compromiso en respaldar un mundo libre de armas nucleares. El ministro de Exteriores de Costa Rica, Manuel González, en su discurso en nombre de la CELAC ante la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo que los países del grupo están convencidos de que la garantía única y eficaz contra el uso de armas químicas es su prohibición y completa eliminación, reiterando la necesidad de aplicar la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas emitida el año pasado que prohíbe el uso de armas químicas. En este contexto, también en su palabra, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, llamó a la necesidad de eliminar por completo las armas nucleares, aludiendo a la decisión que al respecto adoptaron los países de América Latina y el Caribe por ser una zona pacífica y comprometida con el desarme nuclear. Irán ha reiterado su postura que defiende una lucha verdadera contra el terrorismo, lejos de tomar las medidas no predeterminadas y fuera del marco de la legalidad internacional, las cuales tienen mucho costo para la región y para la comunidad internacional. En este marco, el vicecanciller iraní Hossein Amir Abdullahian afirmó durante su encuentro con la directora de Asuntos Políticos de la Cancillería lituana en Teherán que el proceso de erradicar el terrorismo fracasará si no toma en consideración la realidad en la región, expresando su pesimismo por las medidas y los resultados de los planes de la coalición internacional formada por Washington supuestamente para luchar contra la organización terrorista de Daesh. Las Fuerzas Armadas sirias continúan su ofensiva contra el terrorismo en la provincia de Damasco-Cambo, donde destacamentos del ejército árabe sirio en cooperación con los grupos de defensa popular tomaron el control de amplias áreas de los suburbios de Dojania y Ain Terma, ultimando a numerosos terroristas. En la campiña de Idlib, destacamentos del ejército árabe sirio liquidaron a numerosos terroristas y hirieron a otros tantos, además de destruir sus vehículos equipados con ametralladoras pesadas y un almacén de municiones. Por otro lado, en la provincia de Quneitra, unidades del ejército árabe sirio frustraron un intento de infiltración de los terroristas en la ciudad de Al-Baz, dejando muertos y heridos en sus filas. En este marco, otra unidad de las Fuerzas Armadas arrasó con concentraciones de los terroristas en Manshia y Mashara, en el campo de Quneitra. En la zona rural de Daraa, unidades de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo operativos contra refugios de los terroristas en Deir Hadas y Ataman y eliminaron a gran número de ellos, así como destruyeron sus vehículos que utilizan en sus actos criminales contra los ciudadanos.
Por último, en Homs, unidades del ejército arremetieron contra zulos de terroristas en los poblados de Masada, Al-Mishrifi y Rahum, en el campo este de Homs, dejando muertos e heridos en sus filas. En paralelo, las Fuerzas Armadas dejaron muertos o heridos a varios terroristas al realizar una serie de operativos en Tal Al-Rastan y Ain Al-Ghajar, en la zona de Al-Rastan, en el campo norte de Homs. Los aviones de Estados Unidos y sus aliados lanzaron en la mañana de hoy nuevas incursiones aéreas contra posiciones de la organización terrorista de Daesh en la provincia de Al-Raqqa. Las incursiones tuvieron como blanco la fábrica plástico Al-Abu y sedes de Daesh en la ciudad de Tal Abyad, la localidad de Sluk y un número de refinerías improvisadas en la zona campestre al norte de la provincia. En Irak, las Fuerzas Armadas y los combatientes tribales hicieron frente a los ataques de los terroristas de Daesh contra la aldea de Amería en Al-Fallujah, en la provincia de Al-Anbar, al oeste del país. Una fuente militar dijo que la aviación iraquí participó en repeler el ataque, que duró 5 horas, en el que fueron eliminados 15 milicianos, incluyendo a quien proclaman como el príncipe militar de la ciudad de Fallujah. La fuente agregó que los terroristas de Daesh están tratando de recuperar el control de la localidad por su ubicación estratégica en la autopista que une las provincias de Anbar en Babilonia con Karbala al sur de Bagdad. En un contexto relacionado, Bélgica decide unirse a la coalición que lidera los Estados Unidos contra Daesh, por lo que el Parlamento belga ha votado una resolución por el envío de aviones de combate a Irak. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Al-Halaki afirma que la emisión del presupuesto de Estado para el año 2015 es una muestra más de la firmeza del país. Al-Muallim examina con cancilleres de varios países la evolución en curso en la región y lo sufrido por Siria de crímenes y actos terroristas. Nuestro ejército recupera el control de grandes áreas del barrio Ad-Dujanía y corta las rutas de suministro de los terroristas. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.